Octavio, ¿estás ahí? Sí, Ariel, aquí estoy. ¿Qué pasa? Sal al patio y mira hacia el cielo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hazme caso y sal afuera. El sábado 17 de agosto de 1985 es una fecha mítica para los aficionados a la ufología en Chile, es decir, para las personas interesadas en investigar sobre los fenómenos relacionados con objetos voladores no identificados u ovnis, lo que tú en inglés conoces como UFO. ¿La razón? El avistamiento a plena luz del día de un objeto volador redondo de color plateado y brillante en los cielos de Santiago, en la cordillera de los Andes, fue visto por millones de personas e incluso llegó a ser transmitido en vivo y en directo en el programa de televisión más popular de Chile en la década de los 80, Sábado Gigante. Desde aficionados a la ufología hasta instituciones expertas, como la Dirección de Aeronáutica Civil Chilena, no pudieron identificar al objeto volador, que no solo estuvo más de 6 horas en los cielos santiaguinos, sino que durante las siguientes semanas siguió desplazándose hacia el sur de Chile y luego hacia Argentina. Bienvenida a un nuevo episodio del Chilean Spanish Podcast. Me llamo Natalia, la profe chilena con la paciencia de un monje budista y estilo Ninja Dominatrix, a la que se le ocurrió crear este podcast para que dejes de sudar la gota gorda cuando estás hablando español con tu familia o amigos chilenos. Oye, ¿tú crees en los marcianos, extraterrestres, aliens? Te pregunto esto porque en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la misteriosa Isla Friendship, una de las historias más controversiales de Chilito y que salió a la luz pública nuevamente a propósito del documental Isla Alien del director chileno Cristóbal Valenzuela, que ya está disponible en Netflix por si te interesa verlo. Por casi 40 años, esta enigmática isla al extremo sur de Chile ha sido objeto de investigaciones entre los aficionados al fenómeno extraterrestre, y también es verdad que mucho se ha dicho al respecto, desde que la isla es una base de contacto extraterrestre, una base secreta militar, un portal hacia otras dimensiones, etc. Sea, lo que nadie puede negar sobre la Isla Friendship es que es uno de los fenómenos ufológicos o paranormales más grandes de Chile, del que hasta el día de hoy seguimos hablando. Como siempre, antes de empezar te dejo 2 preguntas para ir calentando los motores de tu ovni. En tu país, ¿cuál es el caso ufológico más famoso? ¿Qué interés podrían tener los seres extraterrestres en nuestro planeta? Este episodio es perfecto para practicar los marcadores de probabilidad en español, tales como probablemente, quizás, tal vez, a lo mejor, etc. Así que te invito a descargar la transcripción del episodio en Patreon para que puedas identificar cuándo usar subjuntivo y cuándo usar indicativo. Bueno, y ahora sí que sí, seguimos. Esta historia empieza en Santiago de Chile a mediados de los años 80 con Octavio Ortiz, un chileno de unos 30 años, padre de familia y esposo. Como cualquier chileno común y corriente, durante el día Octavio cumplía con sus obligaciones familiares cotidianas y con su trabajo como vendedor. Pero los momentos favoritos de Octavio eran por las noches, después del trabajo, cuando él y su esposa se dedicaban a la radioafición, es decir, cuando pasaban parte de su tiempo libre tratando de establecer contacto con gente del resto de Chile y de todo el mundo a través de ondas de radio. Definitivamente eran otros tiempos.
En el Chile de la dictadura militar, entre la censura de los medios de comunicación y el toque de queda, o lo que conoces como curfew en inglés, la vida social de la gente estaba bastante limitada por las numerosas restricciones del régimen y no quedaban muchas alternativas para socializar. Así que hablar con desconocidos por radio era una buena forma de pasar el rato y de esta forma se volvió una de las actividades favoritas de Octavio. Fue así como una noche del mes de julio de 1985, alrededor de la 1 de la madrugada, mientras Octavio y su esposa se entretenían tratando de hacer contacto con otras personas, una extraña voz se comunicó con ellos. Al otro lado de la línea se escuchó: Somos de fuera de este planeta, pero pertenecemos a la misma humanidad. Acabas de escuchar a Ariel, la voz al otro lado de la estación radiofónica. Sin entender muy bien con quién estaba hablando, pero animado por la curiosidad, Octavio siguió conversando con este desconocido esa noche y muchas otras más, todos los días y durante varios años. De hecho, todas esas conversaciones existen hasta el día de hoy, ya que Octavio se dedicó a grabarlas en cassettes, que era la forma más común para grabar voces antes de los smartphones. Pero, ¿quién era Ariel? Esta pregunta pasó un buen tiempo siendo un misterio, aunque poco a poco Octavio empezó a notar que no era solo Ariel con quien hablaba, sino que también había un Rafael, Miguel, Natanael y probablemente otros nombres bíblicos terminados en él, los que llegaron a ser los protagonistas de una congregación secreta llamada Friendship, lo que se traduce como amistad en español. Tal vez el nombre en inglés se deba a las características particulares de este grupo. Según la mayoría de los relatos, eran una raza extraterrestre con poderes telepáticos, es decir, capaces de comunicarse mediante el pensamiento sin necesidad de palabras o medios físicos. Quienes afirmaron haber visto a estos misteriosos seres los describieron como altos, rubios, de ojos azules y vestidos de blanco. Además, supuestamente poseían la capacidad de predecir eventos futuros y demostraban una inteligencia superior a la humana. Las historias de Octavio Ortiz y su familia sobre las conversaciones que mantuvieron con Friendship son muchísimas. Piensa que estuvieron hablando por radio durante casi una década. Una de estas conversaciones fue la que escuchaste al inicio del episodio, cuando ocurrió el avistamiento del OVNI. Pero ya hablaremos más adelante sobre este evento ufológico. Por supuesto que nuestro amigo Friendship, Ariel, no solo hablaba con Octavio, sino que también lo hacía con una decena de otros radioaficionados en distintas partes de Chile. Sin embargo, por algún motivo, Ariel y los otros Friendship preferían a Octavio por sobre los demás. Ahora, quiero que te preguntes, ¿por qué motivo crees que estos extraterrestres preferían a Octavio? ¿Qué tenía de diferente a los demás? Eres especial, Octavio. Tú no eres como las demás personas. Tus genes son diferentes a los de otros seres humanos y los necesitamos para avanzar con nuestras investigaciones. Razones genéticas. Según las entrevistas de Octavio, Friendship era un centro extraterrestre de sanaciones médicas de alta tecnología, donde se desarrollaban investigaciones científicas y curaciones que para la ciencia eran milagrosas. Y si estaban en el planeta Tierra era porque a lo mejor acá había condiciones ideales para avanzar en secreto con estos experimentos.
¿Cómo estos seres supuestamente extraterrestres podrían saber con tanta precisión la información genética de Octavio y de otras personas que necesitaban para hacer sus investigaciones? Y bueno, recordemos que se decía que la comunidad de Friendship tenía el poder de la telepatía, así que para ellos no era tan difícil saber quién reunía las condiciones genéticas para ayudarles en su misión. Tenían desde el principio un listado con los elegidos, porque, por supuesto, Octavio no era el único al que necesitaban. Y acá es donde comienza la historia de Ernesto de la Fuente, quien se convertiría en una pieza fundamental para el resto de esta historia. Ernesto era un hombre de unos 40 años y durante toda su vida se había dedicado a trabajar behind the scenes en la televisión, aunque su sueño siempre había sido tener un rol más protagónico como actor o animador de televisión. Sin embargo, para el año 1985, Ernesto no estaba en su mejor momento, ya que además de estar sin trabajo, recién se había separado de su segunda esposa. Solo y sin mucho más que hacer, decidió irse a vivir un tiempo al sur de Chile, a la isla de Chiloé, sin saber que pronto este sería un lugar estratégico para él. Al igual que Octavio, Ernesto también comenzó a dedicarse a la radioafición y no pasó mucho tiempo para que Friendship contactara con él. Ernesto era importante porque tenía una doble ventaja para Ariel y los otros extraterrestres. No solo su genética era privilegiada, sino que, sin saberlo, Ernesto estaba relativamente cerca de la ubicación secreta de esta base alienígena. Por supuesto que Ariel y la congregación primero tenían que ganarse la confianza de Ernesto antes de revelarle la verdad sobre su origen. Pero como Ernesto pasaba días enteros sin mucho más que hacer, conversando por radio con ellos en la soledad de Chiloé, tampoco fue tan difícil que accediera a colaborar una vez que se enteró sobre la verdad de Friendship. Así que entonces Ariel y los otros extraterrestres empezaron a pedirle a Ernesto tareas pequeñas primero. Una de ellas, y la más habitual que Ernesto hizo durante algún tiempo, fue llevar a personas desconocidas que habían sido elegidas por estos seres hasta un pequeño barco que luego navegaba rumbo a la isla. Según los relatos de Ernesto, él no conocía a las personas que transportaba. Solo sabía que eran mujeres, hombres y niños, y que después de subirlas arriba del Mytilus II, que era el nombre de la embarcación alienígena, nunca más las volvía a ver. Y en esta parte de la historia voy a detenerme un poco, por si no estás familiarizada con la geografía de Chile. ¿Has visto los fiordos de Noruega en la serie Vikingos de Netflix? Montañas altas, verdes, rodeadas por canales de agua, en un clima frío al sur del mundo, en medio de la nada, o como diría mi abuelita, por donde el diablo perdió el poncho, que es la típica expresión chilena para decir que un lugar está muy lejos o que es inaccesible. En teoría, nadie sabía exactamente la ubicación de la isla. Sin embargo, es posible que haya estado en el archipiélago de los Chonos, un conjunto de más de 3.500 islas al sur de Chile. Solo con ese dato puedes hacerte la idea de que es casi imposible que alguien haya podido saber con precisión de este lugar. Pero volvamos a la historia. Ernesto, por su parte, llegó a ser tan importante para Friendship
que poco a poco fue convirtiéndose en su portavoz o spokesman. Tanto así que un día Ariel lo contacta y le pide que vaya a buscar a un tal Octavio Ortiz y a su familia a la estación de buses más cercana para luego llevarlos a bordo del yate Mytilus II. Hasta ese momento, Ernesto y Octavio no se conocían. Y acá tengo que decir que Octavio, a pesar de ser uno de los elegidos y de comunicarse diariamente con la isla, durante mucho tiempo había dudado de las invitaciones de Friendship para visitarlos. Es probable que haya estado asustado y por eso se haya arrepentido tantas veces. Y esta vez no fue la excepción. Octavio volvió a cancelar a último minuto su viaje a Friendship. Lo interesante de todo esto es que, con tantas cancelaciones, Ernesto comenzó a sentir curiosidad por conocerlo, ya que, sin lugar a dudas, Octavio era una persona muy especial para la comunidad alienígena. Esta curiosidad de Ernesto por Octavio los llevó a contactar por medio de sus estaciones radiofónicas, y fue ahí que nació la amistad entre ellos dos y con la isla alienígena. Con el paso del tiempo, Ernesto conoció en persona a Octavio, a su esposa y a sus hijas, y su amistad duraría décadas. En el transcurso de esta amistad, Octavio también llegó a saber que Ernesto toda su vida había sido un fumador empedernido, es decir, una persona con un hábito muy fuerte y muy difícil de quitar. Por supuesto que la soledad de Ernesto no había hecho más que empeorar su vicio y lamentablemente con una familia que ya tenía antecedentes de cáncer, no pasaría mucho tiempo para que Ernesto descubriera que tenía cáncer al pulmón en fase terminal. Pesaba 58 kilos. Entonces, verdaderamente me descontrolé. Y traté de volver a estos señores. Y finalmente, después me contacté con ellos y sané. Ernesto nos cuenta que pesaba apenas 58 kilos, o sea, 127 libras. Estaba en los huesos y su cáncer estaba tan avanzado que según los doctores ya no había nada más que hacer, excepto esperar la muerte. Pero los doctores chilenos no sabían nada de Friendship. Ernesto siempre dijo que cuando Ariel se enteró de su enfermedad, él y los otros extraterrestres lo invitaron a la isla para curarlo, siempre y cuando Ernesto se comprometiera a dejar de fumar y, por supuesto, donara una pequeña muestra de ADN para que los alienígenas avanzaran con sus investigaciones. Así que, de esta forma, Ernesto de la Fuente se convirtió en el primer y único ser humano en viajar al interior de la isla Friendship de los que se tenga registro. Ya sabíamos que antes transportaba personas, pero su papel ahí era solo llevarlas hasta una embarcación que él no conducía. Por lo tanto, hasta ese momento no sabía nada sobre la ubicación exacta de la isla. Solo cuando se enfermó fue que realmente pudo conocerla. En entrevistas posteriores, Ernesto siempre dijo que cuando estuvo en Friendship había recibido atención médica de primer nivel, con tecnología que claramente no era humana. Y también contó que nunca supo cuánto tiempo pasó exactamente ahí, pero que posiblemente hayan sido varias semanas. A Octavio solo le bastaría escuchar esta historia para confiar en Ariel y los otros extraterrestres. Ver a su amigo Ernesto tan enfermo y luego absolutamente sano
fue el empujón que necesitaba para decidirse a visitar de una vez por todas la isla, y así lo hizo. Era el 28 de enero de 1986 y Octavio Ortiz y su familia viajaron desde Santiago a Chiloé en su auto para conocer la isla Friendship, a Ariel y a los otros extraterrestres, y quién sabe, quizás hasta se dejaría tomar una muestra de ADN. Un Ernesto ya recuperado de su enfermedad los estaría esperando para llevarlos hasta el famoso yate Mytilus II, donde iban todos los pasajeros a la isla. Sin embargo, antes de embarcarse, tendrían que esperar las órdenes de Ariel, así que primero pasaron unos días recorriendo Chiloé y esperando a que Friendship les avisara cuándo llegaría la embarcación a buscarlo a él y a los suyos. At 11:40 a.m. this morning, space program experienced a national tragedy with the explosion of the Space Shuttle Challenger approximately a minute and a half after launch from here at the Kennedy Space Center. Computer-enhanced video shows the explosion in detail. Pero una tragedia internacional haría que Octavio decidiera arrepentirse de ir con su familia hasta la isla. Fue precisamente en el pueblo de Quillón, la ciudad más al sur de Chiloé, un martes, después del mediodía, que Ariel se contactó directamente con Octavio a través de la radio de su auto y le dijo: Octavio, el Mytilus II está acercándose a Chiloé, pero tienes que saber algo. En Estados Unidos está por lanzarse el transbordador Challenger, y apenas lo haga va a explotar en el aire. 1:30 de la tarde en Chile continental, 11:30 de la mañana en Florida, Estados Unidos. La noticia del accidente del transbordador espacial Challenger recorrió el mundo entero. Octavio había llegado a la casa donde estaba su familia con la televisión encendida, viendo la tragedia. Le dijo a su esposa e hijas: No, nos vamos a Santiago. Estos caballeros de Frenchy son muy poderosos. Mira, me avisaron de esa explosión antes de que ocurriera. Y si lo sabían, no sé. Para mí, que ellos mismos lo provocaron. Yo no voy a arriesgarme a ir con ellos a una isla que ni siquiera conozco. Se despidió de su amigo Ernesto e, ignorando las protestas de su familia, que todavía insistía en conocer la isla, Octavio inició su viaje de regreso en auto a Santiago. Ese mismo día, mientras conducía, Ariel contacta a la familia a través de la radio y les dice: No se preocupen, nosotros entendemos que a Octavio le haya dado miedo. A pesar del miedo que Octavio sentía de estos seres capaces de predecir el futuro, siguió comunicándose con ellos por vía radiofónica hasta principios de los años 90. Por su parte, Ernesto, una vez que fue sanado de su cáncer terminal y habiendo donado una muestra de ADN a la hermandad, mucho más no tenía que hacer en Chiloé. Mientras Chile empezaba a vivir uno de sus periodos políticos más agitados tratando de terminar con la dictadura de Augusto Pinochet, al mismo tiempo, Friendship comenzó a desaparecer. O por lo menos los contactos por radio empezaron a ser menos frecuentes. Octavio dice que un día Ariel lo contactó para decirle: Octavio, vamos a dejar de comunicarnos con ustedes por radio. Lamentablemente hay militares y otras personas grabando nuestras conversaciones. De ahora en adelante empezaremos a comunicarnos con ustedes a través de la telepatía. Después de eso no hubo mucho más que hacer, ya que la relación entre la congregación Friendship y Octavio siempre fue iniciada por Ariel y sus compañeros. Octavio admite en múltiples entrevistas de televisión que nunca supo cómo comunicarse telepáticamente con los habitantes de la isla y por lo mismo
perdieron todo el contacto. Por su parte, Ernesto pasó los primeros años de los 90 alejado de todo el mundo en el norte de Chile, lejos de las cámaras de televisión y de las entrevistas. Solo con el paso de los años comenzó a aceptar contar su historia en distintos medios de comunicación. De Ariel, Miguel, Rafael o Gabriel y los otros Friendship nunca más volvieron a saber. Al parecer, su misión con ellos ya habría terminado. ¿Quedaste con gusto a poco? Pues bien, como podrás imaginar, esta historia no termina acá. En el próximo episodio del podcast verás cómo la historia de Octavio y Ernesto se pega el tremendo plot twist y todo lo que acabas de escuchar termina teniendo un final casi tan infartante como la temporada 1 de Game of Thrones. Ya sé que te gusta este episodio, pero lo que todavía no entiendo es cómo no te has suscrito a mi newsletter. Es totalmente gratis y en ella te comparto semanalmente tips y cosas que no puedo decir por acá porque después me censuran. Y acuérdate que a nadie le importa que te equivoques cuando habláis español, así que no le pongáis tanto color y vos dale nomás. Ahora sí, me voy a la chucha. Que estéis bien. Chao, chao.